Buenos días a todos. El día de hoy nos tocó el servicio a los jóvenes, amén. Entonces vamos a ir a la Biblia, a Mateo 7, amén. Mateo 7 en el versículo 21. Vamos a terminar de profundizar y de reflexionar en lo que la Biblia nos enseña, lo que Jesús nos enseñó, y vamos a concluir con el famoso Sermón del Monte. Dos escrituras profundas, desafiantes, pero que van a dejar algo profundo en nuestro corazón esta mañana. Entonces nos da mucho gusto que estés aquí esta mañana con nosotros, amén. Mateo 7 en el versículo 21, ¿estamos ahí? Dice la Biblia: no todos los que me dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino solamente los que hacen la voluntad de mi Padre celestial. Aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, nosotros comunicamos mensajes en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchísimos milagros. Pero entonces les contestaré: nunca los conocí, aléjense de mí, malhechores. Es profundo, pero Jesús todo el tiempo está tratando el corazón de las personas. Y está dando una enseñanza profunda para que nos cuidemos de no caer en la religiosidad. Es decir, tener un lenguaje cristiano, cumplir ciertas reglas o ciertas cosas, aparentar que estamos haciendo cosas para Dios, pero no estamos obedeciendo su palabra. Es algo similar como cuando estudiamos la Biblia y vemos el ejemplo en los Hechos de los hijos de un judío llamado Esceva que quisieron expulsar un espíritu impuro, ¿te acuerdas? Y estaban haciendo probablemente lo correcto, pero el Espíritu dice: bueno, yo sé quién es Jesús, sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Es decir, no reconocía su autoridad. Estaban haciendo lo correcto, pero su corazón no estaba bien. Cuando la gente lo ve y la gente se da cuenta, entiende algo, ellos deciden y comprenden que uno no puede estar bien con Dios si en nuestra vida hay pecado. Entonces la gente tuvo una respuesta de llegar y confesar públicamente sus pecados en presencia de todos, entendiendo que lo que Dios ve es el corazón, es el comportamiento, es lo que vivimos. Y Jesús aquí nos advierte de una manera profunda, que seamos profundos en eso. Dice: no todos los que me dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos. Yo te hago una pregunta: ¿queremos estar un día con Dios? ¿Queremos estar en ese reino de Dios donde Él va a ser nuestro rey, nosotros vamos a estar con Él, y donde dice la Biblia que Él va a secar toda lágrima de nuestros ojos y ya no habrá llanto, ni lamento, ni dolor? ¿Quieres estar en ese lugar? No basta con decir Señor, Señor. Solamente dice la Biblia: los que hagan la voluntad de mi Padre celestial. Entonces tú puedes evaluar, y es muy sencillo, es muy claro. La Biblia es muy clara, muy profunda, muy radical y muy clara. ¿Quiénes van a estar ahí? Quienes tengamos un lenguaje cristiano, quienes nos expresemos de una forma: Señor, Señor, hago eso, lo otro. Es muy sencillo. Si haces o no la voluntad de Dios. En otras palabras, podríamos decir si obedeces o no la palabra de Dios. Pero para obedecerla, para seguirla, para hacer lo que Dios dice, tenemos que conocerla. Y a veces no sabemos ni lo que dice. A veces tenemos una idea de lo que pensamos que dice. Entonces, para no estar equivocados, o tal vez no estar errados,
Primera decisión que debemos tomar es estudiar la palabra de Dios. Saber qué es lo que Dios quiere. Saber qué es lo que Dios nos pide. Saber qué es lo que Él busca de nosotros. Y la segunda decisión más importante es obedecer lo que Dios nos pide. Y entonces muchas veces cerramos en lo primero. No sabemos qué es lo que Dios quiere de nuestra vida. Yo no sabía. Yo tenía una idea. Yo iba a un lugar, nos enseñaban, nos hablaban un poco de Dios, pero cuando empecé a estudiar la Biblia me di cuenta, híjoles, hago muchas cosas que a Dios ni le agradan. Creo en muchas cosas que ni la Biblia dice que debo creer en eso. Hago cosas que la Biblia condena, que si uno las hace, pues no está agradando a Dios, pensando yo que agradaba a Dios. Entonces te abre la mirada, te da claridad cuando vas y buscas la palabra de Dios. Después lo más desafiante es, bueno, ya conoces la palabra de Dios y cuando la empiezas a conocer, tu corazón empieza a ser expuesto, te empieza a confrontar y dices, híjoles, me doy cuenta que no está bien o no he actuado bien o no he seguido lo que Dios me enseña, pero seguirla también es un desafío, ¿no? Y a veces dices, híjoles, hubiera sido mejor que no me la hubieran enseñado, porque ahora que la estoy descubriendo, ni modo de decirle a Dios que no, porque entiendes, bueno, tengo dos opciones, hacer lo que Él quiere o no hacerlo, pero las dos opciones tienen una consecuencia. Hacer lo que Dios quiere me va a llevar a estar con Él. Pero también me quedó claro, el no hacerlo me puede llevar a estar lejos de Él. Seguirlo, obedecerlo no es sencillo, pero es lo mejor que podemos hacer. Solo los que hagan la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Aquel día, ¿cuál día? El día que le vamos a tener que rendir cuentas a Dios, ¿lo crees? Aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, nosotros comunicamos mensajes en tu nombre. ¿Te suena familiar? Aquellos que dicen hablar de Dios y que Dios les habla y que tuvieron una visión y que están expresando lo que Dios dice. Aquel día muchos me dirán, en tu nombre expulsamos demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero Él dice, yo les contestaré, nunca los conocí. Entonces podemos hacer muchas cosas que parecen o parecerían que podamos estar bien con Dios. Pero lo que Él va a evaluar es si lo obedecemos o no. Y es ahí donde yo quiero animarte a ti, amigo, y a ti, hermano, a obedecer la palabra de Dios. Lo primero que comenzamos cuando invitamos a alguien a estudiar la Biblia es la primera decisión más importante, es decidir que ya no va a ser regido por tus ideas, tus pensamientos, sino tu vida va a ser regida por la palabra de Dios. Cuando ayudamos a alguien a restaurar su fe, lo ayudamos a tomar esa decisión. La primera decisión es, decide que nuevamente la palabra de Dios va a ser lo que va a reinar y gobernar tu vida. ¿Por qué es que se van las personas de la iglesia? Porque dejan de obedecer la palabra de Dios. Entonces, es muy importante la obediencia. Los que somos padres, lo que deseamos es que nuestros hijos nos obedezcan. Los que somos esposos, deseamos que nuestras esposas y nuestros esposos nos amemos. Pero fíjate cómo funciona esto. Podemos decir a alguien te amo y hacer todo lo contrario que no demuestra lo que sentimos. El corazón de Dios es te amo, entonces hago lo que tú quieres y tú me enseñas qué debo de hacer. Pero el ser humano a veces podemos decirle a alguien algo y nuestra vida no reflejar lo que realmente le estamos diciendo. ¿Qué es más valioso, decirlo o demostrarlo? Eso es lo que Dios nos quiere enseñar.
no solamente decir, no solamente expresar, sino demostrarlo. Amén. Ahora fíjate, cuando nos convertimos acá, ¿cuál es la confesión de fe que todos los que somos cristianos hemos dicho? Jesús es mi Señor. Eso es muy profundo. Decir Jesús es mi Señor significa: yo soy tu siervo, yo soy tu esclavo. Tú pide y yo hago. Tú manda y yo ejecuto. No cuestiono, yo soy tu siervo. Tú eres mi Señor. Ese es el corazón de un verdadero cristiano. No olvidemos esa confesión de fe. Jesús es mi Señor. No la dijimos la tenemos que decir para que nos bauticemos, ¿no? La dijimos porque lo entendemos, porque lo creemos y porque nos hemos comprometido a que Jesús va a reinar nuestra vida. Amén. Ahora, ¿cuál es la bendición? ¿O cuál es el resultado de obedecer, de hacer caso y de seguir su instrucción en su palabra? Podemos pensar, bueno, si es difícil, si es un reto, no es fácil obedecerlo. Hay cosas que sí nos hacen fácil, pero cuando estás en la prueba, qué difícil es hacer lo correcto, qué difícil es obedecer, qué difícil cuando estás enamorado de alguien tomar la decisión entre decidir, continúo con esta persona o lo hago de una forma correcta, ¿no? O sea, cuando estás verdaderamente en esas situaciones, es difícil decidir, es difícil obedecer. Cuando alguien te hiere y dices, tengo que perdonar, la Biblia me enseña a perdonar, qué difícil es perdonar cuando estás herido en el corazón. ¿Estás de acuerdo? Pero mira lo que la Biblia dice, y fíjate cómo Jesús da este ejemplo que ha servido como principio y como base de muchas cosas. Por tanto, el que oye y hace lo que yo digo es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Vino la lluvia, crecieron los ríos, soplaron los vientos contra la casa, pero no cayó, porque tenía su base sobre la roca. Pero el que oye y no hace lo que yo digo es como un tonto que construyó su casa sobre la arena. Vino la lluvia, crecieron los ríos, soplaron los vientos y la casa se vino abajo. Fue un gran desastre. Cuando Jesús terminó de hablar, toda la gente estaba admirada de cómo enseñaba, porque lo hacía con plena autoridad y no como los maestros de la ley. Yo me sigo admirando y me sigo impresionando cuando estudio la Biblia y escucho a Jesús de cómo nos enseña, porque Él es radical. Amén. No busca agradarnos, sino busca decirnos la verdad. Busca hacernos reflexionar. Busca que evaluemos, y cada uno de los que estamos aquí hagamos una evaluación profunda de cómo está nuestra vida, de cómo está nuestro corazón, de cómo nos comportamos, de cómo somos. Y todo eso es interesante, todo eso es valioso, pero sobre todo es muy práctico. Y dice, bueno, primer cosa, si obedeces, vas a estar en el reino de los cielos. Eso sería suficiente, ¿verdad? Pero también dice, mira, el que escucha y hace lo que yo digo. Entonces, escuchar es una primera cosa que tenemos que aprender a hacer. A veces hay muchos que no quieren escuchar. Los invitas a conocer de Dios, a estudiar la Biblia, a escuchar un poco del mensaje de Dios y no quieren. Ya cuando vienen lo escuchan. Eso ya es ganancia, amén. Pero no es suficiente, dice, y los que hacen lo que yo digo. Dos cosas importantes.
escuchar a Dios. Estamos escuchando a nuestro Creador. Estamos escuchando al que nos creó, al que nos conoce perfectamente, al que sabe lo que tú y yo necesitamos, el que nos va a decir lo que necesitamos escuchar y no lo que queremos escuchar, sino lo que necesitamos escuchar. Escuchar, pero hacer. Representa a un hombre prudente que construye su casa sobre la roca. Yo te voy a decir una cosa, o te voy a hacer una pregunta. ¿Dónde es más fácil construir? ¿En la arena o en la roca? Es bien fácil construir en la arena. No requiere mucho dinero y tampoco requiere mucho esfuerzo, pero no es una base firme. Construir sobre la roca es más costoso. Realmente lo más costoso, yo creo que un 50% de una construcción es el 50% de la cimentación y el 50% es el resto. La casa, sus acabados y todo lo demás. Pero el 50% es lo que no se ve. Podemos ser irnos por la fácil. Acabamos de vivir un evento que a todos nos marcó, ¿verdad? Espero que estés más recuperado. Pero los que nos agarró en un edificio, de repente ya meterte en un edificio no es tan sencillo. No es tan fácil. Luego también ya no sabes si lo construyeron bien o no lo construyeron bien. Nosotros fuimos de vacaciones y lo primero que yo empecé a ver fue los muros, ¿no? Las columnas. Entonces empezaba a ver también la salida de emergencia, a ver por donde tienes que salir, ¿no? Entonces sí te crea un ambiente así un poco desafiante cuando vives algo así. Pero lo vivimos. Vivimos una situación muy complicada, pero que no siguió el reglamento de construcción de nuestra ciudad. Quien quiso ahorrarse un poco de dinero, quien quiso hacerlo más fácil, porque todo implica mucho más esfuerzos, mucho más caro, poner buenos cimientos. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Muchas personas perdieron la vida. Muchas personas murieron. Muchas personas perdieron todo su patrimonio. Muchas personas siguen todavía en la calle. Muchas personas no tienen un hogar donde estar. ¿Por qué? Porque la edificación no fue bien construida. Ahora, como pudo pasar un terremoto, un sismo como el que vivimos, como no puede pasar. Pueden pasar muchos años y decir, ya la hice, mira, yo lo he hecho así, he construido sobre esta forma y no me ha pasado nada. Y la gente que construyó, imagínate cómo pudo haber pensado, mira, me ahorré una lana, les vendimos un departamento nuevo en una zona que parecía bien, le pusimos buenos acabados, pero no pusimos buenas bases. Y probablemente esa gente estaba disfrutando y diciendo, ¿sabes qué? Obtuve más beneficio, tuve más ganancia, la vendí a tal precio, se los di como nuevos y estaban disfrutando y parecía que todo iba bien. Y ahorita muchas de esas personas que hicieron eso, las están buscando para llevarlas a juicio y probablemente muchas de esas personas van a tener que pagar por lo que pasó. Y como hay mucha gente enojada, no van a quitar el dedo del renglón. Piensa en eso que acabamos de vivir. Ahora piensa en lo que Jesús dice. Muchas veces nosotros tomamos muchos atajos. Nos vamos por el camino fácil. Nos vamos por lo más sencillo. Construimos nuestra vida no sobre la enseñanza de Dios. Y probablemente puedes vivir 10 años y todo bien, 20 años y todo bien. O probablemente te esté yendo bien y digas, mira, yo lo he hecho de esta forma y no me ha pasado nada. O puede ser
que ya crecieron los ríos, ya soplaron los vientos y todo se ha venido abajo. Todo tarde que temprano, amigo, hermano, todo en algún momento de nuestra vida va a ser probado. Y va a ser probado sobre dónde hemos construido y sobre qué hemos construido nuestra vida. Si eres joven, ¿sobre qué estás construyendo? Piensa. ¿Sobre qué principios? Vamos a ver los principios de los jóvenes el día en la actualidad. ¿Cuáles son los principios de los jóvenes? Ser rebelde, desenfreno, el cotorreo, a ver quién aguanta más, empiezas a tomar y a ver quién se toma más y ay, qué aguante tiene, impresionante, él toma mucho y mira, no se le sube, impresionante. Y casi eres el héroe del salón porque él sí sabe tomar. Wow. Estás construyendo sobre eso. Ahí sobre esas bases, sobre esas cosas. ¿Sobre qué otra cosa construyen los solteros, los adolescentes? ¿No? Construimos relaciones en base a qué? Me gusta la emoción y luego la pasión y platicaba con algún amigo muy cercano que estuvo en la iglesia, ya no está en la iglesia, y dice, mira, yo tengo quería tener una novia y tuve una novia, pero esa era impresionante, brother, o sea, era mi novia, pero íbamos a lugares y yo queriendo hacer tal vez fuera de la iglesia bien las cosas y ella, pues no, ella ya quería que tuviéramos intimidad, tuviéramos relaciones. Dice, yo soy muy celoso y dije, bueno, pues no es lo que yo quiero con una relación de esa forma. Y luego íbamos a un antro, iba vestida muy escotada y estaba conmigo, es mi novia y no se daba a respetar. Dice, no quiero eso para mi vida. Bueno, pero decidiste construir, o sea, decidiste empezar a construir sobre esas cosas. Y reflexionando, pensando en que quiere regresar a la iglesia. Se da cuenta. Pero a veces andamos por esas cosas, por lo fácil. ¿Cómo se construyen hoy los matrimonios? Ya ni se construyen. ¿Sí o no? ¿Por qué se casan? Chin, ya la embaracé. Ya me embarqué. Hijo, nos tenemos que casar. Así se construyen los matrimonios. Hoy en día así se construyen. Si le podemos llamar construir a eso. ¿No? O luego no hay un compromiso. Y así es nuestra vida. ¿Sobre qué construimos nuestra familia? ¿En qué bases? Si empezamos a hacerlo por esa forma, después tenemos gente que no puede dejar el alcohol, luego hay personas muy sometidas a la inmoralidad sexual, y luego vemos matrimonios que están desboronando cuando vienen las pruebas, cuando crecen los ríos, cuando soplan los vientos, porque a veces no pensamos en lo que Dios nos dice. O sabemos lo que Dios dice, escuchamos, decimos, sí, suena bien, pero quiero de esta forma. A veces no hacemos lo que Él nos dice. A veces no construimos. Él quiere lo mejor para nosotros. Eso es construir sobre la roca. Ahora, ¿cuáles son las bases de Dios para construir nuestras vidas? Que nos cuidemos, que cuidemos nuestro cuerpo. Todas esas cosas de los vicios, el alcohol, el cigarro, las drogas, todas esas cosas que producen enfermedades. De chavo no lo ves. Cuando estás grande, lo empiezas a ver. Luego tus riñones ya no funcionan. Tus pulmones ya no sirven. Ahí es cuando llegan soplan los vientos, llegan las pruebas. Y es cuando dice uno, todo se viene abajo. Pero a veces no nos damos cuenta. ¿Qué nos enseña Dios? ¿Construir en qué? Principios, convicciones.
En la iglesia deseamos que nuestros jóvenes tengan un día novia, amén. Yo deseo que haya más bodas también en la iglesia, pero que lo hagan bien. ¿Cómo construyes? Es impresionante. Un noviazgo, cómo se construye, damos consejo, les damos instrucción, se construye sobre la amistad, se cuida la pureza, no en la cuestión de la emoción, ¿no? Ayudamos y orientamos hacia el contacto físico, cómo tener cuidado sobre eso. Y todas esas cosas, al final estás construyendo, ¿qué? Dominio propio. Y ese dominio propio es necesario para toda nuestra vida. Y si un hombre aprende a tener dominio propio, dice la Biblia, un hombre puede conquistar ciudades, pero es más valioso el que se conquista a sí mismo. Y el que no aprende a seguir un consejo como esos, entonces dices, está construyendo sobre la arena. Porque una persona que no sabe tener control sobre sí, es capaz de hacer cualquier cosa. ¿Sobre qué se construye un matrimonio? Hay clases prematrimoniales. Les damos enseñanza, instrucción de cómo resolver un conflicto, cuál es el rol del hombre, cuál es el rol de la mujer. ¿Y por qué a veces tenemos conflictos si somos cristianos? Somos seres humanos, y porque a veces dejamos de estar cerca de Dios. Construye tu vida sobre bases firmes. En algún momento va a llegar un temblor, va a haber una inundación en tu vida, van a soplar los vientos fuertísimos en tu vida, y es ahí donde se va a probar sobre qué has construido. ¿Quién ha vivido pruebas aquí, hermanos? Todos. En algún momento nuestra fe, nuestra vida va a ser probada. Pero en ese momento, ¿qué quieres? Es tu vida, es tu familia, tus hijos, tu esposo, tu esposa, las personas que quieres. Cuando llegue ese momento de prueba, ¿qué quieres? Decir, hubo bases fuertes, hubo bases firmes, solamente fue el susto, pero aquí estamos. Está mi familia, están mis hijos, estamos fieles. Hay un momento de enfermedad, pero estamos bien. ¿O sabes qué? Todo se vino abajo. ¿Sobre qué estás construyendo tu vida? Yo y la iglesia y Dios te pide, te anima, construye sobre la roca. Sé alguien prudente. La gente que ha invertido, se esfuerza y construye sobre la roca, puede pasar por pruebas y después es un orgullo. ¿Cómo hablan de nuestra torre latinoamericana? Fue el edificio más alto y más antiguo que ha soportado 2 sismos, 3 sismos de esa magnitud. Pero se le tuvo que invertir. La torre de Pemex dicen que es un péndulo cuando tiembla, pero también fue una obra de ingeniería que se le invirtió, que costó, pero que se ha mantenido. Piensa en tu vida. ¿Es valiosa tu vida? ¿Es valiosa tu familia? ¿Son valiosos tus hijos? Piensa sobre qué estás construyendo. Si estás construyendo sobre tus ideas, tus conceptos, lo que el mundo te enseña, yo te digo, ten cuidado. Te quiero animar a que construyas sobre la roca. Todo se mantuvo en pie, no pasó nada. Y que estas palabras no representen ni reflejen tu vida. Fue un gran desastre. ¿Qué quieres para tu vida?
¿Un desastre? Nadie quiere eso. Pero a veces nadie quiere escuchar y obedecer lo que Dios dice. Te animo a que hoy que estás escuchando esto, reflexiones en tu vida, pienses que esas cosas las vamos a vivir, esas cosas van a pasar y que Dios está dando la opción. Construye sobre bases firmes, va a haber pruebas, va a haber desafíos, va a haber situaciones, pero todo se va a mantener en pie y va a valer la pena. Y queremos seguirte animando a que vengas a escuchar y sigas viendo a escuchar la palabra de Dios. Porque cuando Jesús habla, todos nos admiramos. Porque habla de cosas prácticas, no lo hace como los maestros de la ley, sino lo hace con mucha autoridad. Muchas gracias y Dios sea la gloria.